Hola con todos, yo soy Santiago Reina y en este video les voy a presentar el experimento de Cavendish. La gravedad. Desde luego que todos nosotros creemos que el inicio de esta fue con una simple manzana, con la pregunta ¿qué es lo que hace que los objetos caigan sobre la Tierra? ¿Por qué los planetas giran uno alrededor de otro? Si viajamos a la Luna, ¿cuál es la razón de que para nosotros sea más fácil saltar más alto? Todas estas preguntas están directamente relacionadas a un aspecto físico, y este es la gravedad. A pesar de que en todo el universo y cada uno de nosotros sentimos influencia por esta, aún no lo entendemos por completo. Pero muchos científicos se han esmerado por hacerlos, y algunos han hecho avances muy importantes, tal y como lo son Isaac Newton con la teoría de la gravedad universal, Henry Cavendish, un gran científico que nos ayudó a medir la constante gravitatoria universal. Este último será el personaje principal de nuestra exposición de este video, pues con su maravilloso experimento logró medir la constante gravitatoria y pesar la Tierra, sin simplemente salir de su casa. Bueno, a continuación paso a explicarles un poco más sobre los detalles. La balanza de La balanza de torsión usada en el experimento de Cavendish fue uno de los primeros métodos con los cuales se logró medir la constante de gravitación universal, recalcando que este dato parte de las fórmulas de la ley de la gravitación de Isaac Newton. Sin Isaac Newton nada de esto hubiera sido posible. Pero bueno, voy a proceder a explicarles un poco más sobre la formulación matemática del experimento y cómo lo relacionamos con lo que hemos aprendido en nuestro curso de física. El siguiente video me será de apoyo para explicarles. Fuerza es igual a masa por aceleración expresada en kilogramos por metro dividido por segundo al cuadrado, es decir, en newton. Partiendo de la aceleración de un cuerpo al caer y de la ley de la gravedad de Newton, Cavendish ya conocía el producto de la masa de la Tierra por su g. Para aislar la masa, tenía que medir el valor de g. Esto se podía hacer hallando la fuerza entre dos masas conocidas, separadas por una distancia conocida, y se debía realizar con sumo cuidado, pues la fuerza gravitatoria de esta sería muy pequeña. Una barra suspendida de un hilo fino sostiene en cada extremo una masa que se aproxima. La fuerza de gravedad entre estas hace que la barra oscile, reflejando un haz de luz sobre un espejo ubicado paralelamente sobre la barra que está unida a las masas menores. Con esto, Cavendish logró medir el tiempo de oscilación y con él la fuerza de torsión que tenía el alambre al momento de equilibrarse. Bueno, desde mi punto de vista y desde el conocimiento adquirido a lo largo de la clase, yo se los puedo explicar esto tal vez de una manera un poco más sencilla. Como podemos ver, tenemos una barra horizontal que está conectada a dos masas que relativamente tienen un peso despreciable, pero nosotros sabemos que cada objeto se ve atraído por otro de mayor masa, mayor densidad en sí. Como podemos ver, tenemos nuestras dos esferas de masa mucho más considerable que las que están adheridas a nuestra barra, y estas producen una ligera oscilación al momento de tener una tracción. Es algo muy pequeño y muy difícil de medir, y es por eso que Henry Cavendish optó por colocar un espejo paralelamente a esta barra para medir a distancia el tiempo de oscilación que tiene esto, y es producido gracias a la influencia de la masa de estas dos esferas que se colocan en el eje X, tomemos como ejemplo, y hacen que nuestra barra varíe. Para tener un poco más de noción, Henry Cavendish varía el sentido horario, es decir, cambia el orden de rotación de esto,
y se produce de igual manera. Tiene unas medidas un tanto más exactas, pero que gracias a este experimento él logra medir la fuerza de torsión que se produce en nuestra barra vertical y con eso calcular la constante de gravitación universal. Esto ha sido un poco de la física y de la relación con nuestro curso. Bueno, les voy a explicar un poco más sobre el objetivo de este experimento, que en sí fue creado para medir la atracción entre dos masas, con la fórmula propuesta por Isaac Newton, pero inicialmente fue John Michael, un filósofo de naturaleza y geólogo inglés, el que lo empezó a proponer y a construir. Teniendo ya una idea de la utilidad que podría darle a este experimento tan maravilloso, intentó dar el siguiente paso, pero la muerte no espera a nadie y falleció sin poder completar su experimento. Ahora, el joven Henry Cavendish tomó esta idea heredada y mostró un gran interés. Lo reconstruyó, lo reformó y utilizando los distintos conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, dedujo que esta invención podría servir para calcular la densidad media de la Tierra y con ella la constante de gravitación universal que había sido una incógnita por mucho tiempo y que había sido propuesta anteriormente por Isaac Newton. Bueno, las condiciones experimentales. Cavendish tenía un equipo pero muy sensible para su época, pero a pesar de ello, no estaba exento de la posibilidad de verse afectado por factores externos, factores de la naturaleza, tales como lo son las corrientes de aire, las variaciones de temperatura, humedad, entre otras. Su experimento no podía verse comprometido por esta clase de factores. Es por eso que dispuso crear una caja de madera de 2 pies de grueso, 10 pies de alto y 10 pies de ancho, en la que el experimento, la balanza de Cavendish, se colocaría. A través de dos pequeños agujeros a través de la pared de esta caseta, Cavendish utilizaba telescopios para observar el momento en el que la barra oscilaba y el eje de luz se veía proyectado con una variación de esta manera. Esas fueron las condiciones experimentales que a pesar de la época presentaron un margen de error muy bajo. La instrumentación utilizada. El instrumento en sí fue construido en condiciones muy pero muy cuidadosas, específicas para obtener unos resultados adecuados. Un brazo horizontal de madera muy liviana se, se trataba como una masa despreciable en sus extremos, dos esferas de 175 gramos cada una y algo un tanto liviano en comparación a las masas que se colocaban en sentidos opuestos y que influían al momento de causar el movimiento sobre este. Una barra vertical y sobre ella un espejo, un haz de luz que reflejaba sobre una pared distante y que se movía de manera continua y que permitió a Cavendish medir el periodo. Bueno, para concluir los resultados obtenidos, Cavendish dedujo aproximadamente que la Tierra y su densidad eran 5.448 veces a las del agua, considerando que ésta tenía un error mínimo debido a la instrumentación que utilizó Cavendish a lo largo de su experimento para poder calcular especialmente la torsión del alambre, que era donde él consideró que tuvo más incertidumbre. Además, cronometró el periodo de oscilación de la varilla, haciéndolo girar lentamente en sentido horario y lentamente en sentido horario, y obtuvo que este periodo era de 20 minutos. La fuerza de torsión involucrada para hacer girar esta balanza era de un orden minúsculo, impresionante para la época y para los instrumentos utilizados. Era de 1.74 por 10 a la menos 7 newtons. Algo fascinante. Cavendish fue capaz de medir este pequeño desvío con una precisión de 1 pulgada.
Muchas gracias.